Bienvenidos a otro episodio más. Tenemos a Luis Laínez, quien es un experto en crear y diseñar experiencia de clientes. Gracias por aceptar la invitación, Luis. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Luis. Es un placer compartir contigo y con toda la audiencia de este podcast para poder beneficiar muchos emprendimientos, negocios, ejecutivos, etcétera, ¿verdad? Que les pueda ayudar a mejorar, ¿verdad? En su día a día. Claro que sí. Usted tiene bastante experiencia en eso, así que antes de platicar del tema de su expertise que tiene, me gustaría conocerlo a nivel de emprendedor. Ok, ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuántos años? ¿Ha sido bonito? ¿Ha sido fácil? Eso me ah, gustaría capturar primero y después pasamos sí. a la carnita. Ok, perfecto. Bueno, hay carne también en ese inicio, ¿verdad? Porque bueno, para ponerlos en contexto, tengo 49 años y decidí emprender a los 23 años. Prácticamente no trabajé para nadie más que para mí mismo. Tuve tal vez una pequeña experiencia de un año, pero fue suficiente para decir no quiero trabajar para nadie más. Trabajé como me estaba formando en arquitectura y empecé a trabajar en el rubro de la construcción. Entonces, pero definitivamente pues ahí me fue no tan bien, ¿verdad? Por diferentes razones. Llegó un día en que, bueno, yo le llamo el día de la tormenta perfecta, el día que me tocó ir a traer cheques para ir a pagar a una. Tenía dos empleos, bueno, quizás ahí, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces en el empleo de la tarde me tocaba ir a pagar la planilla a los obreros y esperando sus cheques me quiebran el vidrio del carro, que recién acaba de comprar usado, pero vea, se quería el carrito. Entonces me quiebran y me roban la casetera. Bueno, para los que no tienen idea, una casetera era aquel estéreo a donde se metían cassettes, ¿verdad? De cinta. Ajá. Y bueno, me voy, me retiro y ya enojado y me chocan el carro yendo para la construcción. No solo bastó eso ese día, sino que llegó tarde, encuentro a los empleados enojados y molestos y me retienen en la bodega de la construcción porque querían verificar que los cheques tuvieran fondo, porque ya la empresa ya venía debiéndoles. Entonces me tuvieron ahí como una hora y media, casi 2 horas, como garantía, porque en ese momento, hablo como en el año 98, no había celulares que iban a hablar. Entonces me dijeron, mientras uno de nosotros va a ver si tienen fondos, usted nos espera acá. Entonces ahí aprendí a negociar, ¿verdad? Para poder ser liberado de irme y lo logré. Y yo dije, nunca más en la vida vuelvo a trabajar para otra persona, que no sea yo mismo. Y así fue como inicié. Aprendí a vender. Después de eso me fui a vender queso a Estados Unidos, encomiendas y todo. Aprendí, mi mamá se le ocurrió que era una buena idea, pero yo fui el que hice el primer viaje, entonces yo pensé que vender era así como, me van a buscar, vea, vengo a El Salvador y como abejas a la miel, vea, ¿y qué? O sea, paso un primer día nada, segundo día nada, tercer día yo ya deprimido, entonces yo estaba en San Francisco y ahí empecé a vender queso de restaurante en restaurante y lo logré. Entonces fue una buena experiencia. Después de alrededor tenía 23 años y hice esa actividad como por 2 años y me convertí en un joven de más o menos 25 años con $2.500 para mí solito en la bolsa. Entonces fue bien interesante el proceso. Aprendí a que me gustaran los números grandes, no los números pequeños. Creo que eso es parte de tener un enfoque en la venta. Hay quienes sí, ¿verdad? Ven el centavo y se enamoran del centavo y en el mes se les puede volver 1 millón. Tal vez no fue mi experiencia y no fue como yo aprendí, pero a mí sí aprendí a descubrir qué era lo que me gustaba en la venta y con qué número me identificaba para poder vender. Entonces así fueron mis inicios, ¿verdad? Después tuve una empresa de impresión por 15 años y un día en que ya no nos queríamos, ya mi enfoque se había perdido. Creo que eso nos puede pasar mucho.
perdemos el enfoque, pero después de eso yo decidí, realmente hice una reingeniería de mi vida y así dije, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué he hecho bien hasta el día de hoy? Y me di cuenta que hacerme amigo de los clientes era una habilidad que yo tenía. Entonces, y también enseñarle a los demás y sobre todo a ayudarles a los demás. Yo manejo dos ámbitos. Uno es como diseño de programas para fortalecimiento empresarial, ¿verdad? Sobre todo en micronegocios o pequeños negocios, mediana más o menos, ¿verdad? Aunque los puedo diseñar, pero no asisten mucho, son más soberbios. Y ese es un área y el otro es como, el otro es mi pasión, que es el diseño de experiencia de cliente. En su página web, que por cierto lleva su nombre, luislaines.net es su página, Correcto. para los que la quieran buscar. Tiene varias marcas, brands de Estados Unidos. Sí, Eh, sí. ¿Cómo llegó a trabajar con ellos? Ok, pues realmente yo, eh, más que eso, estoy certificado por Disney Institute, ¿verdad? Tomé una certificación con ellos, también con Lego Serious Play, ¿verdad? Que es una herramienta muy eficaz para transformar actitudes, cultura, etcétera. Y bueno, la Universidad de Salamanca, que sí es como mi alma mater en temas de innovación y desarrollo emprendedor. Entonces, he combinado esas tres cosas como para hacer varias actividades, ¿verdad? Y ahí es donde he hecho colaboraciones incluso en Estados Unidos para algunos programas en español, ¿verdad? Sobre todo español para latinos que viajan a Estados Unidos. Y así es como he logrado eh, penetrar en eso. Realmente el cómo por metido. O sea, no puedo decir de otra forma. Sí, todo salvadoreño creo que entendemos eso. Ajá, Am, a usted me lo refirió César Brochet. sí. Él de usted habló muy bien en la entrevista y lo toma usted como un mentor. Quizás, Honor que me hace. sí, habló muy bien. Quizás implementando parte de las cosas que pudo haberle compartido a él, junto con las otras cosas que enseña, comencemos a pensar en lo importante que es crear una experiencia para el cliente. Empecemos a definir ese concepto. Sí, bueno, parece más difícil de lo que se escucha. No es algo que se pueda tomar a medias. Comienza el inicio para que eso pueda suceder es por el principio que es el liderazgo. La mayoría de empresas que no tienen un líder que esté enfocado en las personas fracasan en la misión. Entonces lo primero que se debe trabajar es el liderazgo. Y creo que el liderazgo, la forma de liderazgo es fundamental. ¿Por qué? Porque también hay que identificar muy bien de dónde viene ese líder. En nuestro país, y va a sonar muy ofensivo, muchas cosas de las que van a decir a toda honra, hay una gran confusión entre ser empresario y ser comerciante. Y creo que El Salvador está lleno de muchos comerciantes, ¿verdad? Con título de empresario. Quizás me sobrarían los dedos de las manos quienes realmente son empresarios, que forman empresas. La mayoría tenemos actitudes como comerciantes. ¿Y cuál es la actitud? Y que no está mal. No digo que es malo ser comerciante, pero es, ¿cómo decirlo? Es una política muy alejada, toma políticas muy alejadas, digamos, de tomar en el centro a las personas. En cambio, el empresario se enfoca más en las personas. Y como empresario me estoy refiriendo y estoy poniendo la vara bien alta, un Jeff Bezos, un Steve Jobs, por ejemplo, aunque no es un referente para tratar a las personas, sin embargo, sí en resolver problemas para las personas. O sea, un empresario va a buscar siempre buscar crear patentes, por ejemplo, patentes, etcétera. Versus un comerciante que va a ver un negocio, le gustó el negocio, copió el negocio y se metió en el negocio y le fue bien.
O sea, es venta palestina, compro aquí, vendo allá. Y muchos creemos que así es la vida empresarial. ¿Qué tiene que ver eso con la experiencia del cliente? Porque la experiencia del cliente es todo aquel que no soy yo. Entonces, también mis empleados son clientes y tenemos que venderles la idea de lo que yo quiero lograr. Entonces, dependiendo del propósito de este empresario, se va a lograr el objetivo y contratar a personas que estén alineadas a un propósito. Sin eso no funciona nada. O sea, de ahí para abajo no funciona nada. Entonces, por eso hay, en el ámbito hay muchos pininos de que pensemos en el cliente, que pensemos en el cliente, pero ¿a costa de qué? Si ni siquiera yo, ni siquiera saludo, pues. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en los clientes? Es interesante pensar en eso. Creo que en especial en este tiempo que estamos de tantos retos que salen espontáneos, un líder tiene que estar preparado y no solamente tiene que estar lidiando con o manejando al personal, sino también pensando en resolver problemas, ¿verdad? Entonces un líder tiene que estar bien preparado para todas esas cosas. Exactamente. Sí, el liderazgo es fundamental porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la experiencia del cliente, pero también cuando un líder, digamos, es integral, tiene que pensar en la experiencia del empleado. O sea, desde la contratación. Y muchas veces esto nace porque hay mucho líder financiero. Y yo al líder financiero lo agarro con palillos, porque todo lo ve en función de rentabilidad. Y muchas veces creen que ser dóciles, o no dóciles, sino enfocados en el cliente, en las personas, es una debilidad. O sea, y si alguien cree que pensar en las personas es debilidad, definitivamente va a estar pensando siempre solo en la rentabilidad. Y ambas cosas son importantes. No, no es que la rentabilidad no sea importante, obviamente es importante, pero ¿a costa de qué? Entonces, si el empleado, por ejemplo, no es feliz, no va a ser una empresa tan rentable. El nivel de rotación va a ser siempre alto, la insatisfacción va a ser siempre un tema que hay que estar evaluando y midiendo, o sea, reclamos, quejas, un sinfín de problemas. Yo Entonces, tengo sí, 10 años de experiencia en call center y ahí se maneja el hecho que en la mayoría de las veces el empleado no deja a la empresa, sino deja a su supervisor. exacto, es correcto. ¿Qué opina usted acerca de eso? Pues es totalmente cierto, o sea, es que no hay malos empleados, sino hay malos líderes. ¿Por qué? Porque, digamos, como yo siempre digo, no puedo contratar un vegetariano si yo tengo una carnicería. Y desde la contratación me equivoco o sea, si yo contrato a alguien que no está acorde a mi propósito, es más, muchas veces va a depender mucho del líder. Pasa más en las empresas medianas o pequeñas. Pero mucha gente, y voy a hablar en términos salvadoreños, ponen un negocio por pisto y su enfoque es el pisto. O sea, y es un error. O sea, entonces son líderes muy transaccionales y eso tiene que ver con la parte financiera, en lugar de ser líderes motivacionales, para que el pisto llegue de mejor manera. Entonces, parte del salario emocional, como se llama hoy en día también. Entonces, hay que ver y analizar en qué nos estamos enfocando para poder realmente ser líderes motivacionales que le generen valor a las personas, a todos aquellos que llegan a interactuar con mi negocio y que también se identifiquen con él, porque no es en base a un bonito CV que debo contratar a alguien para que genere una buena experiencia o tenga una buena experiencia, sino que tanto es como persona. Entonces, y si le interesa lo que hacemos en esa empresa. Entonces, antes de todo eso, quizás algo que engloba, el líder tiene que saber conceptualizar su negocio, ¿verdad? Y por eso no tiene que ver solo la rentabilidad, sino que qué nos hace estar ahí. Estuve hojeando, por decirlo así, sus blogs. Ajá, Dentro de sus blogs, en uno de ellos habló acerca de la importancia del mapeo del recorrido del cliente. sí, ¿Podría compartir con nosotros cómo este Mateo puede transformar la relación de una empresa con sus clientes? Y si tiene sí. algún ejemplo, sería bueno. Ok, el mapeo del cliente lo que hace es justamente medir.
el nivel emocional del cliente con X punto de contacto. Y por punto de contacto nos referimos a aquel momento en el que yo interactúo con la organización. Es decir, por ejemplo, si voy a un restaurante, ¿verdad? El primer punto de contacto va a ser el parqueo. Si podría llevármelo más atrás, ¿verdad? Desde que pregunté si estaban abiertos tal día, ¿verdad? En las redes sociales, me lo puedo llevar hasta ahí. Pero digamos que ya en el momento de verdad es el parqueo, luego es la atención, digamos, en la recepción, si hay recepción, de los meseros, escoger mesa, etcétera. Y cada momento en el que interactúo, voy dejando una emoción. Entonces, que puede ser feliz, media o negativa. Entonces, eso nos ayuda a poder ilustrar, digamos, cuál es el recorrido del cliente. Al final, el mapeo es justamente ver desde que el cliente entra hasta que el cliente sale y qué percepción tuvo en cada uno de esos momentos. Entonces eso es bien importante porque nos ayuda a generar buenas experiencias. Muchos acá en el país, pues me he podido enfrentar, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, ¿y qué ofrecen? Ah, experiencia, me dicen. Y sí, o sea, de carambola, de guasa, de chiripa, lo hacen, pero no metodológicamente. Entonces, no es real, es una fantasía pensar que voy a ofrecer una experiencia sin estarlo midiendo, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, definitivamente hay que tener un sistema de medición, aprender al respecto para saber la verdadera satisfacción del cliente. Muchos no me dicen a mí, ah, sí, que el cliente está muy satisfecho. ¿Por qué? Porque dijo que le gustó. Pero la verdad a veces no es cierto. O sea, tal vez uno lo dijo, pero días se le quejaron. Entonces, hay que estar analizando muy bien, ¿verdad? Por eso sirve el mapa de experiencia para tener una visión real de toda nuestra cartera de clientes con nuestro negocio. ¿Y tiene alguna, tal vez algunos pasos que se puedan seguir para implementar esto? Y si tiene algún ejemplo de dónde se ha implementado y que haya tenido éxito también. Sí, bueno, comienza, ¿verdad? Un ejemplo es tener eh, un análisis de cada punto de contacto. Eso es lo primero. O sea, que todas esas semillitas que bajan del cliente a lo largo del recorrido. Este es un viaje realmente, por eso se llama mapa. Es un viaje. Y por ahí se comienza, de principio a fin. Y luego, ¿verdad? ¿A dónde lo he hecho? Lo hemos implementado en instituciones financieras, ¿verdad? El diseño se involucra en identificar o diagnosticar esos puntos de contacto que generan dolor en el cliente y diseñar experiencias positivas que eleven el nivel de satisfacción tanto, no solo para clientes, sino también hay un mapa de viaje del empleado. Entonces, ¿por qué? Porque desde que un empleado es convocado a una institución, ¿verdad? Se puede diseñar un momento wow en el que yo pueda ir midiendo poco a poco esas interacciones sea que lo contrate o no, pero mi empresa no debe de bajar la calidad en ese sentido en tratar a las personas. Entonces, lo hemos empleado en muchas instituciones financieras, restaurantes también, eh, en los que se han podido realizar, ¿verdad? Y hemos ido cambiando. Es un proceso y creo que ahí es donde está la parte más difícil. O sea, en donde la gente cree que va a invertir y ya va a cambiar. Si no tengo el andamiaje para quien esté pensando todo el tiempo en cómo mejorar la experiencia del cliente, eso no va a cambiar. Pensando en esta implementación, seguramente las metas es algo importante que plantearse. ¿Cómo usted sugiere que se deben Sí. establecer estas metas efectivas? Ok. Obviamente van a haber metas financieras, van a ver que son como las más importantes. Si yo elevo el nivel de satisfacción, me van a aumentar toda la publicidad de boca en boca, me van a aumentar las referencias en redes sociales o en grupos, etcétera, ¿verdad? Esos son KPIs que hay que saber medir y también apostar. Del lado interno me va a disminuir el nivel de rotación de personal
las quejas por ausencias, etcétera, ¿verdad? También puedo hacer venta cruzada más fácilmente, por ejemplo, etcétera. O sea, todo eso me va a llevar a tener una sumatoria muy bonita de buenos resultados, siempre y cuando lo haga metodológicamente y disciplinadamente, si no es mentira. Correcto. En uno de sus videos habló acerca, creo que del método Lego, Así creo que es. es como se llama, y explicaba usted que está lo que el cliente ve, ¿verdad? Como usted dijo, llegar al parqueo, quizás la manera en cómo lo atienden, la manera en cómo le sirven la comida, cómo está la comida antes de que se la sirvan, toda esa percepción que es básicamente lo de enfrente y está una parte trasera que no ven, ¿verdad? ¿Cómo es que usted utiliza esta técnica Lego, creo que podríamos llamarle, para poder Sí, dejar una enseñanza a los emprendedores? sí, ok. Voy a dar un poquito de contexto. La metodología Lego Serious Play es una metodología que nace de un momento crítico de la empresa Lego, ¿verdad? Que en general se desprende la metodología, por eso le llamamos siempre Lego Serious Play. No tiene nada que ver con la empresa Lego en el sentido de que sí se trabaja con Legos, pero es esa parte del Lego. Sirvió para levantar en los años 90 a la empresa y hacer un análisis exhaustivo de lo que estaba pasando en ese momento contra pues la picada que traía la empresa ante los videojuegos. Entonces, contrataron formadores, docentes, ¿verdad? Que analizaron y dijeron, utilicemos las piezas Lego y empezaron a crear un sistema de formación interna en el que analizaban la empresa con piezas Lego. Y así es como se desprende la metodología. Entonces, son alrededor de 7 técnicas. Va a depender mucho si se utilizan todas. El tiempo que dure un taller puede durar 4 horas hasta 16 horas. Eh, y sirve para justamente evaluar, identificar, tener reuniones 100-100, por ejemplo. La opinión de todos es importante. Cada uno construye modelos y opina sobre lo que construyó. Eso a un líder le da una visión muy importante porque obviamente tiene esa información de cada empleado, por ejemplo. También ayuda a transformar cultura, que es lo único que yo he encontrado en el universo entero para poder modelar cultura orientada a las personas. Entonces, sin eso es mentira. No hay no hay una visión como integral de, o sea, se requiere digamos, metodologías fuertes y bien disruptivas para poder transformar esa forma de pensamiento. Es decir, al líder que hablamos anteriormente, nosotros lo quebramos con Lego Serious Play. Entonces, detrás de eso va, ¿verdad? De poder, ¿y por qué digo lo quebramos en el buen sentido de la palabra? Porque buscamos que esa transformación sea integral y que realmente tenga una visión un poco más 360 de lo que está pasando con toda su gente. Y con la parte de emprendimiento, pues definitivamente ayuda a dar un buen orden, una buena perspectiva de lo que quiero lograr. Eh, ¿Por qué? Valga la aclaración. En la metodología Lego Serious Play hay 12 o 14 trainers en el mundo que han certificado facilitadores como yo, que no somos trainers en Lego. Entonces, esta es una metodología que cada quien la utiliza según su expertise. En mi caso, yo la ocupo para transformar cultura, diseño de experiencia de cliente, etcétera. Sería bonito que un emprendedor llegue a transformar su pensamiento, su cultura y volverse un empresario, ¿verdad? Que creo que es el objetivo final que este tipo de entrenamiento tendría. Correcto. También estuve viendo otra faceta dentro de las cosas que usted enseña. Es esto del service hacker. ¿Pudiera explicarnos qué es esto? Ok. Service Hackers esa es nuestra agencia con la que hackeamos las frustraciones de los clientes y las transformamos en lealtad, ¿verdad? Buscamos que los clientes siempre sean la mejor carta de presentación de tu empresa. Creo que una empresa que diga somos buenos no vale, sino que el cliente lo tiene que decir para que realmente sea así. Solo decirlo no, pues no tiene sentido.
Es como ser juez y parte de algo que no sé. Entonces, hacemos eso. Hackeamos también las malas actitudes de los empleados, por ejemplo, ¿verdad? Evaluamos, diagnosticamos con ellos toda eh, la experiencia del cliente, ¿verdad? Para bien o mal, ¿verdad? De la empresa. Y también hackeamos esos malos pensamientos y criterios de los líderes. O sea, creo que la empresa cambia y queda realmente hackeada cuando un líder entiende que el mejor activo económico que tiene es el servicio. El servicio y comienza desde adentro. ¿Puede Exacto. mencionarnos cómo puede usted, por ejemplo, no sé si este es el ángulo correcto para poder ponerlo como ejemplo, pero imagínese que tengamos a un empleado que usted tenga que trabajarlo porque siempre llega tarde. Sí, Como hemos hablado que, pues sí, los empleados son lo primero, ¿verdad? Con lo que uno tiene que trabajar. ¿Cómo podríamos hacer o implementar este servicio de Service Hacker en ok. esta empresa? Ok, lo primero que, si digamos, nosotros queremos cambiar malas actitudes, tenemos que tener como el andamiaje de cómo hacerlo. Obviamente tiene que haber un líder que esté pensando en las personas antes de juzgarlo, es decir, llegó tarde una vez, llegó tarde dos veces, llegó tarde tres veces. Mm, O sea, si llegó tarde la primera vez, no le voy a salir, te voy a descontar el séptimo. O sea, sino que llegó tarde la segunda vez, o la primera vez, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué te sucede? ¿Hay algo que querrás compartirnos por lo cual te podamos ayudar? Creo que eso no es ser débil. Eso es, al contrario, enfocarme primero en las necesidades que la persona tiene. Con eso yo ya puedo, digamos, indagar un poco más. Si la persona es reincidente, pues obviamente ahí va a haber consecuencias, pero primero me tengo que enfocar en ellos. O sea, si la situación no cambia, creo que la persona no pertenece a ese lugar. ¿Sería algo apropiado que, digamos, el jefe, el líder, se tomara el tiempo, tal vez semana a semana, de conocerlo, tal vez a nivel personal? ¿Es parte Sí, esto del andamiaje del que usted menciona que tiene que haber como parte de cultura? totalmente. Es una labor que un líder tiene que saber, entender las necesidades, las expectativas, las opiniones y los sentimientos de las personas, clientes y empleados. Si un líder desconoce eso, definitivamente su empresa no va a ser va a ser siempre cuesta arriba, puede dar resultados. O sea, que a veces, muchas veces ese es el problema. Si estoy haciendo dinero y yo soy déspota y me funciona, no pasa nada. Creo que, pero deja de ver, solo está enfocándose en el árbol y no en el bosque, porque con esas actitudes, si las cambia, podría hacer mucho más. Entonces, creo que por ahí, ¿verdad? Viene justamente, y creo que es bien atinado eso, sí, hay que enfocarse en ellos y estar pensando en cómo puedo beneficiar. Y quien no es parte de la tribu, pues simplemente se va, ¿verdad? Porque también nosotros en este rubro tenemos un dicho: hay que ser lentos para contratar y rápidos para despedir. Entonces no puedo calentar a alguien que me está ensuciando el medio ambiente, ¿verdad? Sí, que lo intoxica. Exacto. Yo creo que esta es una de las cosas que, al menos dentro de las empresas que yo he conocido, que en la mayoría son salvadoreñas, esto es algo que ¿cuál es la palabra en español? Que hold them back, que los detienen para poder progresar, Lo ¿verdad? retienen. Porque Ujú. los retiene ese progreso. Estoy pensando yo en un conocido que tengo, que él, su trabajo principalmente es hacer viajes, pero a él no le preguntan, mire cómo está, ese trato de jefe empleado a manera personal no lo tienen, solamente vaya y lo quiero a tal hora. Y, Ujú. y ahora el hombre está buscando irse a otra empresa porque no se Total, siente bien. sí. Es eso, justamente, ¿verdad? Es como no hay un trato cordial. Estamos pensando nada más creemos que las personas son máquinas, que las cosas tienen que ser ya. O sea, todo eso que intoxica, digamos, un buen ambiente laboral y sobre todo espanta el buen talento, ¿verdad?
Creo que los líderes tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? O no promover o darle oportunidad a iniciativas nuevas, ideas que puedan, digamos, fortalecer algo, mejorar procesos, etcétera, ¿verdad? Creo que si un líder no sabe escuchar, pues las mejores ideas siempre las va a tener su competencia, ¿verdad? O se las lleva el empleado que tenía y se las lleva a la competencia. Así es, exactamente, exactamente. Lastimosamente. Luis, si alguien que quiere hacer esa transición de volverse un vendedor, ¿cómo fue la expresión que usó usted? Somos, dijo que somos, ¿cuál fue lo que dijo? Somos más vendedores y no empresarios, algo así dijo. Ah, no, comerciante, Comerciantes, esa es la palabra. Si alguien sí. quiere pasar de comerciante a un empresario, ¿hay algún tipo de libro que usted recomendaría que leyera? ¿Algún tipo de formación para comenzar a pensar en esto? No lo he leído en ningún libro, lo he aprendido de lo que he visto, de los errores de los demás y los míos propios principalmente. Eh, creo que, creo que yo lo enseño mucho, yo apoyo mucho el ecosistema empresarial aquí en El Salvador con ciertos talleres de formación empresarial. Y ahí sí lo vemos, o sea, porque, por ejemplo, muchos no tienen un modelo de negocio diseñado, ¿verdad? Aunque sea un business model, digo, aunque sea, y no es poca cosa, pues no lo digo por poca cosa, pero un business model Canvas, por ejemplo, ¿verdad? Creo que no se tiene porque estoy pensando nada más en la venta, ¿verdad? Y creo que es un tema más de mentalidad. Eh, Muchos ponen un negocio porque a mi amigo le va bien, entonces pongo un negocio. Y aquí sí, ¿verdad? Cuando dije que iba a ser ofensivo, sí, tenemos una mentalidad de guanaco salsa campeona, ¿verdad? Y lo voy a dar más barato, lo voy a dar más barato porque Ah, ajá, y así voy a jalar clientes. O sea, todos esos pensamientos que son, la verdad es mentalidad pobre, sí, no porque no se tenga dinero, sino porque no se tienen ideas. Eso es una mentalidad pobre, ¿verdad? Y al final, pero vivo, sobrevivo. No, es que si vas a poner un negocio para sobrevivir, o sea, y vas a ser siempre autoempleado, no estás haciendo nada. O sea, correcto. ajá, No hay posibilidad de escalar. Yo tengo un exacto. ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Yo recuerdo que un amigo puso una venta de hamburguesas y de Ujú. pollo asado, de esos que dan vuelta, Sí, rostizado. Al rato ya tenían como otros tres que estaban vendiendo lo mismo y lo estaban vendiendo más barato. Así que el sí, hombre no pudo vender porque ya había sobredemanda y aparte de eso estaban vendiendo pollo más barato y más feo. Lo sí. preferían por barato. Sí, es que ese es el error. Y lo que pasa es que al final nadie crece, o sea, con ese tipo de pensamiento, porque dañamos el mercado, dañamos un sector, entonces mal acostumbramos al cliente que así debe ser. A saber si los pollos se murieron solitos y después la competencia los chamuscó, ¿verdad? Pero, pero eso pasa y creo que hay eh, mucho canibalismo por hambre, ¿verdad? Pero son negocios de burro motivado, como yo llamo. ¿Verdad? Que simplemente es porque sé que me va a ir bien, yo sé que esto no sé cuánto, y a la hora de las horas no es cierto. O sea, no he hecho mis riesgos, no he calculado mis riesgos y definitivamente voy a dañarle lo que otro está haciendo bien. Entonces, esto es como ser un ladrón chambón, ¿verdad? Para robarte como me pasó a mí, y siempre lo pongo por eso de ejemplo, si te voy a robar, mejor aprende a abrir las puertas, pues va a hacerlo bien, va a hacerlo fino, copiar mejor, o sea, pero no quebres el vidrio, o sea, me- porque me va a quedar sin el aparato de sonido y me quebras el vidrio, ¿ve? Entonces, o sea, creo que de ese tipo de mala Se competencia está nota yendo El que es Salvador. un ratero huele pega, ¿verdad? De esos Exacto, bajero, que no, bajero, cabal. sí, ajá, Esa es la palabra. ajá, entonces hay mucho emprendedor bajero.
Y esa es la verdad. O sea, ese hay mucho emprendedor. Ese que saca ese tipo de negocio es literal un emprendedor bajero. Y eso es lo que quizás la gente debe de aprender a pulir. Ser alguien original, que realmente si va a poner un negocio, que presente una propuesta de valor, algo que sea diferente al mercado para que su negocio crezca y no una típica competencia, pensando en los clientes, pensando en ellos como líderes y se van a beneficiar más versus copiar. Correcto. Am, en un punto de la conversación usted mencionó que el centro, o más bien lo que debería de empujar el negocio es lo bien que hablan los Clientes, clientes del negocio. sí, Yo lo que he notado es que muy poco nos esforzamos en tener una infraestructura como negocio donde podamos mostrar esos buenos comentarios, esos como cartas de presentación, los llamaría yo, sí. quizás por la misma falta de cultura. Ujú. Sí, justamente, vaya, algo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Que yo le llamo todo el aparataje de atención al cliente, es decir, donde hay quejas y reclamos es ex Twitter. Entonces creo que todo empresario o alguien con mentalidad empresarial tiene que estar monitoreando qué están diciendo de su empresa. Dejar también ponerle a los clientes, ponérsela fácil que dejen sus comentarios, ¿verdad? Buenos y malos. O sea, y enfocarse en lo que tenemos que mejorar. Mm, Algo que hay que hacer es que, y es una realidad, no hay que ponerse falsas expectativas que el servicio al cliente perfecto o la experiencia de cliente perfecto existe. Eso es falso. No existe. En ningún lado del mundo. Entonces, siempre va a haber deficiencias y eso es natural, pero el tema en cómo atendamos esas deficiencias es lo que lo va a hacer, digamos, que parezca lo más perfecto posible. Sí, Y lo va a ahí, hacer el wow, la manera en cómo le resuelven. exactamente, entonces creo que para que un cliente deje buenos comentarios, tenemos que estar enfocados en y atender los errores inteligentemente, Y de manera emocional, inteligentemente emocional. emocional. Creo que esa es la Exacto, frase, ¿verdad? así es. Am, Luis, ¿cómo conoció usted a César Brochelli y en qué le Ah, ayudó? Es ok, un joven sí, que se ha vuelto empresario. Hablemos del sí. ejemplo de él. Ok, es un caso muy bonito. Lo conocí en una esquina, en un evento. Estaba ahí con su mirada al infinito, así lo recuerdo casi que vea, como esperando qué voy a hacer. Y en ese momento, pues, yo tenía la necesidad de que me grabaran un video. Entonces, lo vi con una cámara, le pregunté, empezamos a conversar y así fue como le dije, mira, ¿puedes hacer esto? Sí, se rebuscó y empezó, digamos, esa relación, digamos, con trabajo, ¿verdad? Eh, eh, el paso, luego vino la pandemia, lo golpeó, ¿verdad? Fue un desierto, definitivamente, pero a lo largo del tiempo empezó a seguir consejos, le iba poniendo retos y en cuestión, digamos, de unos 3 años, ya empezó a facturar, ¿verdad? O sea, empezó a Ya facturar tiene su propia bonito, agencia. tiene su propia agencia. Entonces creo que escuchar, aplicar, ha sido como clave, ¿verdad? Y tener disciplina y enfocarse en lo que quiere. También lo invité a un programa que yo estaba, de formación empresarial, que yo estaba llevando en la Cámara de Comercio de El Salvador. Y, 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 y creo que le ayudó bastante. Entonces, la autoformación que ha ido buscando creo que ha sido vital para poder tener ese desempeño y ese mecanismo de crecimiento. Y sí, creo que eso ha sido pues parte de su éxito, ¿verdad? Y sobre todo el enfoque y no copiarle a nadie más, sino ser auténtico. Sí, él, bueno, lo llamaríamos que es un tiktokero. ¿Sí? Él craqueó el código, ¿verdad? Entendió cómo era eso. Eso es lo que me dijo él en la entrevista. De repente lo conoció a usted
y con lo que usted le enseñó, él pudo escalar. Y Sí, eso es lo que no tenemos como emprendedores a veces, que no sabemos cómo escalar, ¿verdad? Así que necesitamos mentores, más mentores como usted. gracias. Gracias, sí. A mí me gusta enseñar en base a lo que yo me he equivocado, ¿verdad? Creo que nadie enseña, casi nadie va a hablar de en qué se equivocó. Todo el mundo va a hablar de lo que le fue bien. Creo que la mejor riqueza está en los errores, o sea, y aprendemos a amar los errores. Hay dos cosas en este ámbito que a mí me gustan y que van en contra de todo lo que a los demás no les gusta. Uno es, amo los errores. Creo que he sido fracasado por muchas veces, pero le he pegado a una o dos y me han hecho exitoso. O sea, entonces Sí, aprendí a amar los errores. Ajá. creo que Y eso es las, lo que tenemos los salvadoreños, ¿verdad? Que nos gusta caernos, nos gusta rasparnos las rodillas, pero eso es lo que nos enseña. eso es lo que realmente nos enseña. O sea, entonces, y no hay que tenerle miedo a eso, al fracaso. O sea, vamos a fracasar, o sea, vamos a fracasar N cantidad de veces. Pero el tema es si, no, si de verdad tenemos el coraje de levantarnos nuevamente. Eso Y es. ajá. Y segundo, lo otro que va en contra de lo que no nos gusta hacer en El Salvador es amo el éxito ajeno. O sea, me gusta ver gente que sale adelante, así como César, ¿verdad? Que es un caso de éxito siempre de alguien que facturaba cero y ahora ya factura tres ceros. Entonces, creo que esos casos son los que yo de verdad valoro y admiro mucho. Y aunque a veces han habido personas que han pasado conmigo, ¿verdad? Por diferentes razones y pueden facturar mucho más que yo. Y eso pues, en buena hora, o sea, hey, démosle. Y en lo que te pueda ayudar, pues vamos, o sea, etcétera, ¿verdad? Creo que eso es lo bonito y lo que más valoro en mi trabajo y creo que ahí es donde está una clave muy importante, ¿verdad? En lo que yo puedo aportar. Excelente. Vamos a dejar su información de contacto. No sé ¿Sí? si quiere que aparte de su página web deje alguna otra información de contacto. Usted me dice y yo lo pongo en los comentarios para que Sí, lo busquen y puedan beneficiarse de sus entrenamientos. claro, claro. Está en mi página web www.luislaines.net. Mis redes sociales @luislaines, solo que la última E es un 3. Y pues por WhatsApp, ¿verdad? También está ¿Puedo dejar en su número? el 7862-3146. Ok, ahí lo tienen, Ujú. ¿verdad? Y pues gracias Luis por su tiempo. Posiblemente pensemos en una segunda entrevista, ahondando Con más en gusto. otro tema, ¿verdad? Claro Y que es sí. cuestión de coordinarlo. Claro, con gusto. Soy a la orden, Luis. Un placer. Y gracias por Gracias, la nos veremos invitación. hasta la próxima. Un Hasta la placer. próxima.